Ahora quiero que leamos Lucas capítulo 21 y seguimos dándole vueltas al tema porque es muy extenso, hay muchas cosas curiosas, pero vamos hoy a tratar algunas de ellas. Dice en Lucas 21, 25, dice, entonces Jesús está hablando, estamos hablando de una conversación que Jesús tiene con sus discípulos, se repite en los tres evangelios sinópticos, en los tres evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, en los tres se repite casi igual esta escena, algunos usan unas palabritas en un momento, pero describen la misma charla, y leyendo en Lucas 21, 25, dice así, entonces habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Y empieza a hablar de fenómenos importantes, quizá con lo del bramido del mar y las olas, pues los tsunamis trágicos que ha habido podían parecerse quizá a algo de esto. Versículo 26, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos, y va descubriendo efectos, fenómenos, ¿no? Que van a ocurrir, dice, porque las potencias de los cielos serán conmovidas y entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube. Ya está hablando del momento en que Cristo ha de venir. Hablamos de la segunda venida. La primera fue para morir en la cruz y traer salvación. La segunda viene para buscar a su pueblo. Y dice aquí, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. Claro, redención para el que vive en la esperanza de que Cristo venga. Para el que no vive en la esperanza de que Cristo venga es tiempo de juicio y ruina, pero para mí es tiempo de redención. También les dijo entonces una parábola, mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo, sabéis vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros cuando veáis que suceden estas cosas, y escúchenme hermanos, algunas de estas cosas podríamos decir ya están pasando. Dice, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen, y esto es para la iglesia, no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Y dice el 35, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y aquí se da una descripción de un momento histórico que será Cristo viene. Cristo va a venir. Ahora, no quiero hacer un estudio profundo sobre el tema de la segunda venida. Tendríamos que usar muchos domingos para hablar de esto y lo vamos a hacer, pero no en plan estudio, sino en plan meditación. Pero si prestamos atención a lo que viene por delante y lo simplificamos, una cosa que viene por delante, que va a venir, escúcheme, es Jesucristo. Pongámoslo que si viene en una nube o en un patín de 4 ruedas, me da igual cómo viene, pero que Cristo viene, viene. Y que viene a buscarnos, viene a buscar lo suyo. Ahora vamos a ir hablando de eso. Y escúcheme, y cuando Cristo viene, se terminan cosas. Y este es el título que yo le puse a este mensaje. Todo tiene un principio y tiene un final. Y así como nuestra vida tiene un fin físico, ya sea por la muerte o porque Cristo venga, estando nosotros en vida y vayamos con Él, va a haber un final. Y con ese final hay un juicio y una serie de decisiones que se van a tomar. Pero quiero centrarme un poquito en esta conversación. Jesús está con los discípulos charlando, han salido de estar en el templo y a la salida en uno de los evangelios dice, oyeron hablar a alguien sobre la belleza del templo y de sus piedras. El templo era magnífico, no era el de Salomón, porque ese se destruyó y hubo que medio arreglarlo. Este era el templo de Herodes,
Herodes reconstruyó algo bastante bonito, nada que ver con el de Salomón, pero muy bonito. Y entonces todos admiraban muchísimo, era el icono del pueblo de Israel, era su templo. Así que oyeron a alguien hablar, en otro de los evangelios sinópticos no dice otros, dice que ellos mismos le dijeron a Jesús, Jesús, fíjate, tremenda edificio, ¿verdad? Bonitas piedras. Y ahí Jesús les da una enseñanza. Y en esa conversación es cuando se desarrolla dos cosas. La historia o la profecía del final del pueblo de Israel como pueblo de Israel. Uno. Y dos, en la misma línea y con la misma enseñanza, el final de la historia del hombre, porque empezará otra cosa. Y en esa conversación se desarrollan, como digo, los dos. Y Jesús está intentando decirles, todo tenía un principio, pero todo tiene un final. Lucas capítulo 21, versículo 5, vamos a leer un par de versículos ahí y entonces recuperamos esta conversación como yo les estoy diciendo. Dice así, Lucas 21, 5, y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo, en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y le preguntaron diciendo, maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén por suceder? Entonces, en esa conversación se despierta la inquietud. En unos sitios le dicen, Señor, ¿cuándo será que va a pasar esto aquí? ¿Y cuándo va a ser que tú vienes? Porque en esta conversación Jesús mezcla las dos y hay que sentarse tranquilo a leerlo despacio para identificar cada una. En Lucas queda bastante claro el final de Jerusalén, porque ocurrió en el año 70. Jesús parte más o menos en el año 30, ¿verdad? No sé si saben que el año 0 con el que contamos no es exactamente el 0, ¿verdad? Tendría que ser el -4. O sea que Jesús en el 33 no es 33, vendría a ser el 30, 29, 30, en fin. Un par de años ahí de un error histórico y entonces el 0 no lo pusieron donde tenía que estar. Pero bueno, da igual. El caso es que Jesús sobre el año 30 termina su vida, ¿verdad? Y se va haciendo al cielo. Y del 30 al 40 pasan 40, del 30 al 70 pasan 40 años. Y en esos 40 años hay las crisis, el evangelio corre por el mundo entero, Pablo se encarga de que todo se esté evangelizando, pero en el 70 entra el emperador Tito, romano, y entra y arrasa con toda Jerusalén. Y esto fue lo que Jesús dijo, no quedará piedra sobre piedra. En el mismo capítulo 21 de Lucas que estamos leyendo, vamos a ir al versículo 20. Déjeme centrarme ahora mismo en el tema de Jerusalén, luego vamos a pasar al final de los tiempos. Pero es una ilustración. Dice así, capítulo 21, versículo 20. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que están en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que están en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución. Retribución quiere decir pagar lo que se merece. De retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Versículo 23. Mas hay de las que están en cinta. Esto no tiene nada que ver con Amanda. Esto fue hace mucho tiempo, sé que no hay problema. Hay de las que están en cinta y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e irá sobre este pueblo y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Y esto ocurre, escúcheme, y esto ocurre como un resultado 40 años más tarde. Pero es lo que Jesús dijo. Pero en esta conversación Jesús usa eso para luego proyectarse al final.
Muchas profecías en el Antiguo Testamento tenían un cumplimiento inmediato, pero una proyección para el futuro. Y a veces había que estudiar y darle vueltas a la lectura para intentar identificar dónde esa profecía es para hoy o es para más adelante. En este caso Jesús mezcla los dos y usa la de Jerusalén, la pone clara. Ahora les voy a leer otro trocito más, lo deja bien claro para después para darle fuerza a lo que quería contar a continuación en el mismo capítulo. Y es que Él viene, y cuando Él venga van a pasar cosas como con Jerusalén. Entonces, ahí mismo donde están, en Lucas, pero en el capítulo 19, un capítulo antes, o 2 capítulos antes, en el versículo 41, estamos en el mismo momento, es el mismo día. Jesús entra en Jerusalén y dice así: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán. Volvemos otra vez a lo mismo. Te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra. Y escuche lo que dice a continuación, porque es la razón. Dice: por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Escuche, el motivo, Jesús dice: yo vengo y no me aceptas, yo vengo y no me reconoces. En Juan capítulo 1, versículos 11 y 12, el texto ese famoso que usamos para decir que somos hijos de Dios, dice: vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Cuando dice vino a los suyos no recibieron, está hablando del pueblo judío. Vino a su nación. Él no vino siendo chino y no vino siendo indio americano. Él vino siendo judío. Y cuando llega, dice: vine a los míos y los míos no me aceptaron. Y eso Juan lo cuenta en su evangelio al principio, pero tiene que ver con esto, porque dice al final, dice: por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Entonces él dice: qué pena me da Jerusalén, porque vine y no me recibió, vine y no me reconoció, vine y no me aceptó. ¿Cuál es el resultado de una visita sin esa aceptación por parte de los que son visitados? Aquí dice: por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación, vino la desgracia. El pueblo de Israel no aceptó, el pueblo judío no aceptó a Cristo. De hecho, lo matan en la cruz, año 30 o 33, como usted le quiera contar, y nunca se arrepintieron de eso. Todavía el pueblo de Israel hoy en día no acepta que Jesús fuera el Salvador, ni que muriese en una cruz por la salvación de nosotros, y siguen en la misma estructura religiosa que tenían en aquel momento, la misma. Entonces Jesús dice: no me recibieron, y escúchenme, y por no recibirme le vendrá la desgracia. Y todo eso lo enseña en el mismo momento y en el mismo capítulo, que quiere decirnos a nosotros, que luego nos dice a nosotros: vendré. Escuche, Jesús vino no solo a Jerusalén, Jesús vino al mundo y el mundo no lo recibe. Jesús levanta a la iglesia, de la cual somos parte todos nosotros, para que la iglesia vaya a predicar el evangelio de Jesús, y el mundo no lo recibe. Y el final de que Jesús venga y no sea recibido es el mismo final que recibe Jerusalén por no recibirle a Él. Jesús ha venido a mi vida, y si yo no lo recibo, y si yo no lo atiendo, y si yo no hago caso al consejo, mi vida será igual que la de Jerusalén. Jesús llega a España y habla en España y predica en España, y si España no lo recibe, su final será el mismo que el de Jerusalén.
Y con eso en mente, con este espíritu en mente, es cuando él entonces enseña la otra parte. Volvemos a Lucas capítulo 21, nos vamos al versículo 27, que leímos antes. Y aquí ya se está usando otra imagen distinta a la de Jerusalén. La de Jerusalén era muy inmediata. Él dice, mira, los templos no quedará piedra sobre piedra. Ellos lo ven muy gráfico, lo ven, es real, lo veo. Así que estas piedras no van a quedar piedras, no, y las van a destruir, las van a quemar, no va a existir, la nación desaparece. ¿Sabe usted que la nación de Israel desaparece en el año 70 y no vuelve a ser reconocida hasta 1948? Desde el año 70 a 1948, Israel no existió. No existió. Fueron regados por todas las naciones. Fueron llevados esclavos, repartidos, expatriados, todo lo que es la diáspora de ese momento, y se fueron a vivir por todos lados. Era un pueblo nómada, un pueblo sin patria, sin tierra. Hasta que a finales del siglo XIX, y ya termina el trabajo en el 48, ellos empiezan a reunirse y se van a Palestina, reclaman su territorio. Era un territorio que no era de nadie, ellos van a tener que ocuparlo, quitar a la gente y ponerse y decir, queremos vivir aquí. Eso ocurrió. Y en 1948 se le reconoce el Estado de Israel. Así que la nación de Israel, la nueva nación de Israel, apenas tiene del 48 para acá de vida. No es una nación con 500 años, 600 años, 1000 años. No. Nació el siglo pasado. Pero también esa era otra profecía. Dios los iba a traer de todas las naciones de la tierra para formar su nación. Y esta iba a ser una de las señales antes de que Cristo viniera. Pero fijándonos en este pasaje, la segunda venida de Jesús. Cuando Jesús en ese famoso texto de Juan capítulo 14 que dice, me voy, pero me voy a preparar, ¿qué dice? Morada. Y luego dice, y vendré y os tomaré conmigo. Entonces, Jesús mismo está destacando un momento, algo que iba a pasar en la historia de la humanidad. Jesús se iba, pero se iba a algo. Y dice a preparar morada para todos nosotros. Y volveré. Ya Juan ahí está dándole pinceladas a los discípulos de que iba a haber un periodo en la humanidad donde estaríamos sin Jesús, pero que Jesús volvería. O sea, todo cristiano del primer siglo entendía, deseaba, anhelaba, esperaba que Jesús viniera pronto. En la mente del propio Pablo, en Tesalonicenses, que luego leeremos un texto, en la propia mente de él estaba que Jesús iba a volver mientras él estaba en vida. Para él era inminente. Por eso cuando Pablo se entiende muy bien, cuando Pablo dice, la que esté sin casarse, que no se case, el que esté casado, quédese casado, mantengámonos, y porque él en su mente está que Jesús viene ya. Han pasado 2000 años y no ha venido. Así que tan ya no, pero él creía eso. Estaba convencido. En aquel momento todos estaban esperando que Jesús se iba, pero el volver era cuestión de, no meses, años, pero no siglos. Entonces, volviendo otra vez a esta venida del Hijo del Hombre, la venida de Jesús, la segunda, lo que llamamos la segunda venida, está impregnado en todos los evangelios. ¿Cuántas parábolas hablan de un amo que se va y deja las cosas a sus siervos? Porque luego un día vendrá y cuando venga pedirá cuenta a los siervos. ¿Conocemos parábolas de esas? La de los talentos, ¿verdad? Y todo eso simplemente es una representación bien clara de la historia con Jesús volviendo para pedir cuenta. Entonces, en ese periodo de espacio de tiempo hasta que Jesús venga, es en el que estamos nosotros. Que Jesús viene, no sé si tardará mucho o poco. Carmina y yo solemos hablar muy a menudo de estos temas porque, ¿verdad? Porque nos gusta hablar de que Jesús viene. Y Carmina, tú quieres que venga este año, ¿verdad? Sí puede ser. Hay que orar por ello. No, hay que orar por ello. Pero ella quiere que venga cuanto antes. Y muchos también. Pero acordémonos una cosa, y es la conversación que ella y yo mantenemos en este punto.
La Biblia nos enseña que la tardanza de Jesús no es porque sea vago para volver, ni nos tenga manía y diga, chacho, otra vez para allá abajo. Joder, con la gente no voy yo a eso. Yo, la gente otra vez que va, voy a esperar un par de siglos más a ver si cambian. No, pues además sabe que no vamos a cambiar, nos ponemos peores. No es eso, es para que la gente tenga tiempo de arrepentirse y convertirse. Es para que la iglesia tenga tiempo de predicar al que no conoce a Jesús, para que conozca a Jesús y no vaya al infierno. Claro, pero ese margen de tiempo tiene un límite, porque todo lo que tiene principio, escúcheme, tal como Dios lo ha diseñado en este sistema de vida, todo tiene fin, principio y fin. Dice que todo pasará, lo único que no pasará es su palabra y todo lo que Él ha prometido, pero todo lo demás pasará. Y en este pasaje dice en el versículo 21-35, lea conmigo en Lucas capítulo 21, versículo 35. Estamos manejando este texto del capítulo 21 despacito, luego usted en su casa lo puede volver a leer, subrayar, le animo a que lo haga. Dice, versículo 35, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Entonces, cuando Jesús viene sobre toda la tierra. En unos días, en un lugar será de día y en otro será de noche. En uno estará oscureciendo y en el otro será el alba, estará amaneciendo. Amanecer. Pero vendrá en un momento. Escuche, yo no sé si vendrá esta noche, pero puede venir esta noche. No sé si vendrá mañana, pero puede venir mañana. Y como decían algunos jóvenes, ay, por favor, que me dé tiempo de casarme, por lo menos. Sí, pero jóvenes habrá siempre, así que si atendemos a eso, Cristo nunca viene. Algunos jóvenes tendrán que quedarse sin casar. ¿Cuántos se quieren quedar sin casar para que Cristo venga antes? Nadie. Entonces, lo de Jerusalén es la advertencia, viene un final, para que sepas que como viene un final a Jerusalén por no recibir a Jesús y va a tenerse retribución, va a haber un final donde también viene Jesús para atender a los que lo han aceptado. Y de ese final no es simplemente que Cristo viene y ya está, es más complicado, va a haber más historia. Otros domingos les voy a ir hablando un poquito más sobre eso. Pero escúcheme, no caigamos en el morbo como yo caí cuando yo estaba en el seminario. Yo me volví loco de los últimos días. Yo estudié todo lo estudiable, ¿verdad? Yo me sabía todo lo que tenía que ver con los fines. Luego ya cuando fui creciendo me di cuenta que había más formas de entender el final. Pero yo me lo sabía de memoria, todos los procesos, porque caí en ese atractivo de qué va a pasar, cómo va a pasar, con quién va a pasar, en dónde va a pasar. Escúcheme, todo eso puede ser muy interesante, pero no es lo importante. Lo importante no era cuándo iba a caer Jerusalén, si las piedras alguna quedaría encima de la otra, o si sería quemada al final o no sería quemada, o si morirían todos los niños. Eso no era lo importante. Lo importante es que venía el momento y había que estar preparado. Lo importante de todo lo que estamos hablando ahora es de si tú estás preparado, porque el final viene. Y todo esto va a cambiar. Quiero que leamos entonces Mateo capítulo 24. Vete a Mateo. Las preguntas estas las vamos a leer ahora en Mateo. Mateo 24, 3. Dice, y estando sentado él en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron y le preguntaron. Y se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Estas cosas, porque les habló de eso, de lo que iba a pasar en Jerusalén. Y luego dice, ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y a ellos, como probablemente algunos de nosotros estamos, ¿cómo será el final? Y entonces Jesús no les da muchos detalles, eso es verdad, pero da algunas pinceladas. Y dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad, que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Eso ya lo hemos visto y todavía los hay. Hay gente por ahí que va diciendo que Él es Cristo. Y dice, y a muchos engañarán.
Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Guerras y rumores de guerras, cada vez hay más conflictos armados en el mundo, hay muchos simultáneos y algunos ya llevan una eternidad, ¿verdad? O sea, esto ya hay. Versículo 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Si en algo se caracterizó el siglo XX, fue precisamente por las guerras, las dos guerras mundiales y todo este tipo de desgracias, ¿no? Dice en el versículo 9, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos a todas las naciones por causa de mi nombre. Y esta es una de esas frases que uno no termina de entender bien si solo es para el pueblo judío o lo está hablando para nosotros, ¿verdad? Porque el pueblo judío vivió esto, evidentemente, al ser destruida Jerusalén y ser repartidos por todas las naciones, vivieron esta experiencia. Pero déjame decirte, ¿cuánta gente está en la cárcel por predicar el evangelio? ¿Cuántos que se han convertido de otra religión fanática al cristianismo han sido despreciados, entregados por su propia familia, apedreados y muertos? ¿Me entiendes? O sea que este tipo de cosas también podían ser para nosotros. Dice, os entregarán a tribulación y os matarán, seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Escucha.